Esto es Contracorriente. Seguimos con Claudia Salazar Jiménez, quien nos ha traído su libro, su novela, premiada con el Premio Las Américas. Se llama La sangre de la aurora y está enmarcada en la época de la terrible violencia que vivimos en los años 80 y 90, porque esto duró bastante. Claro, sí, bastante. Háblame un poco de la novela en sí. ¿A cuántos idiomas se ha traducido? Estamos todavía viendo procesos de traducción. Hay una posibilidad de verla ya para el próximo año en inglés y hay 2 propuestas para verla en italiano y alemán. O sea, hasta ahorita está en español. Está en español ahora, sí. ¿Y en Nueva York la han leído en español? En español, sí. Ah. Sí. Se lee mucho en español en Nueva York. ¿Sí? Sí, se lee bastante. Ah, qué interesante. Cuéntame un poco eso. No tenía idea. Y justamente este año, bueno, la novela la publiqué el año pasado y este año saqué, no lo he traído, pero este año saqué una antología de escritores hispanoamericanos en Nueva York. ¿No? Una antología tanto de textos de ficción como de no ficción, porque pasa que ahora hay como una movida bastante fuerte de escritores, de gente que escribimos en español en la ciudad. Y esto es interesante porque creo que es bastante diferente de lo que pasaba en los 90s o en los 80s, donde escribían sobre todo puertorriqueños, dominicanos, y era una escritura que tenía que ver más con una especie de reivindicación identitaria, ¿no? De lo latino frente a lo anglosajón, ¿no? Y en cambio el tipo de escritores que estamos ahora ya no estamos, digamos, tanto en una postura confrontacional con lo anglosajón, no es algo que nos interese mucho en principio. En realidad nos interesa más la literatura, nos interesa más escribir, más allá de ser latinoamericanos o no, ¿no? Yo creo que nos interesa mismo incluso estamos ya en un punto de hablar casi de tú a tú, creo yo, con escritores anglosajones, ¿no? Y sobre todo nos interesa mucho hacerlo en español, porque creo que es una manera un poco de digamos, reescribir la ciudad misma también, ¿no? No, claro, y en el propio idioma, ¿no? Sí, que es tan rico. Sí. ¿No podrías escribir en otro idioma? Yo ahorita no me arriesgaría a escribir en inglés, por ejemplo, todavía no. Pero, o sea, me siento más cómoda en español y siento que el español sigue siendo mi casa todavía. Claro, claro. Sí. Y bueno, las temáticas me imagino que serán totalmente diferentes, como el caso tuyo que te inspiras en un tema peruano, ¿no? Sí. ¿Y de qué nacionalidades son los otros escritores que están por allá? De todas partes. ¿De todas partes del mundo? De todas partes del mundo y en el caso de español, de todas partes de América Latina y España, ¿no? Hay muchos españoles ahora. Muchos españoles. Muchos, sobre todo por la crisis que están pasando allá. ¿Se han ido para Nueva York? Muchísimos, hay muchos, ¿no? Y lo que pasa es que hace 6 años, porque yo justamente comencé a escribir la novela en un taller de ficción que daba la escritora chilena Diamel El Tit, ¿no? Porque abrieron una maestría en escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York, donde yo hice el doctorado, y justamente a partir de la creación de esa maestría es que empezó a llegar mucha gente de América Latina ahí, ¿no? a la universidad específicamente, ¿no? Así que creo que se ha vuelto la ciudad como una especie de... Hay quien diga que es como un centro ahora de la literatura en español, pero yo creo que es más como una especie de puente, ¿no? Un lugar donde la gente pasa, se queda un tiempo, escribe, conoce más gente, y de ahí algunos vuelven, algunos se quedan, ¿no? Es como un lugar de paso, ¿no? A mí me gusta eso mucho de la ciudad. ¿Y te vas a quedar a vivir en Nueva York? Por ahora estoy ahí, mañana no sabemos. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo sé que eres escritora, pero... Sí. Yo soy profesora en una universidad. Eres profesora en una universidad. Sí. ¿Qué enseñas? ¿Literatura? Enseño literatura y español. Literatura latinoamericana, ¿no? Para eso estamos, también un poco, digamos, hacer que también nuestra literatura circule ahí. Claro. Sí. Y me imagino que será muy bien recibida, porque es distinta, ¿no? La literatura latinoamericana a la anglosajona, como decías tú, debe tener naturalezas muy diferentes. Yo nunca he leído un libro originalmente en inglés, he leído traducciones. Sí. Pero creo que casi lo que leemos usualmente son traducciones, ¿no? En general, sí, es un lujo leer en el idioma original, en realidad. Es otra cosa, ¿no? Distinta, pero hay siempre mucho interés en la literatura latinoamericana. Ahora un poco con lo que estamos, digamos, batallando, sobre todo como académicos, o sea, yo también soy académica, un poco... tratar de que no se vea tanto la literatura latinoamericana bajo ese clásico cliché que es el realismo mágico, ¿no? García Márquez dices. García Márquez, Isabel Allende, ese tipo de mirar. Se impregnó demasiado, ¿no? Sí, y quedó como una especie de cliché, ¿no? Pero y nos empiezan a ver como unos países así también donde ocurren cosas siempre como el Macondo, ¿no? Lo hiperexótico, ¿no? Esa idea exotizante yo creo que es bastante peligrosa, ¿no? Porque al final te pone toda una literatura bajo un cliché, bajo una etiqueta y lo que hacemos es mucho más que eso, ¿no? Pero eso ya pasó, ¿no? Esa ola tremenda. Esa ola tremenda ya se fue. Totalmente, yo creo
creo que sí. Igual hay gente que sigue escribiendo todavía por esa línea, pero ahora, como te decía, el tipo de literatura que hacemos va por otra cosa. ¿Y tú ¿no? dirías que la gente que escribe por esa línea es anacrónica, está pasada en moda? Yo no, mira, ¿Existen yo, modas en literatura? Yo creo que esa sí. pregunta es fuerte, ¿no? O ¿Ah? sea, yo creo que las modas no me gusta, o sea, asociar la cuestión de la existen. moda. ¿Existe como que, como tema, como estilo? No sé, como que de pronto algo se pone de moda, un estilo se pone de moda, una temática se pone de moda, A mí una me parece forma de riesgoso escribir. hablar de... Ahora, ¿Ah? pensando, por ejemplo, el tema de la violencia política, ¿no? Ya que estamos justamente hablando de eso, ¿no? Hay algunas voces, incluso amigos, escritores que conozco y me dicen, sí, es que la literatura de violencia política está de moda, por eso no quiero escribir sobre eso, o es un tema que no me interesa, o peor aún, llegan al punto de decir, no, ya pasó, no me interesa, no hay que hablar de eso, ¿no? Y a mí justamente me conflictúa hablar de esa relación moda y literatura porque yo creo que puede simplificar demasiado el tipo de trabajo que se Pero hace. tal vez modas Es con muy respecto a distinto. estilos. No, bueno, el estilo... Puede ser que un depende de autor cuál- marca cuál lo que pueda mucho, pues hacer. como pasó con García Márquez. claro, no, sí. Marca, ¿no? Si te marca, hay que zafarse de la influencia como se pueda. Tú no estás de acuerdo con que te marquen un estilo, no te gusta. Yo creo que lo interesante es, digamos, tratar de hallar la voz y el estilo que la novela necesite. Yo creo que es importante eso, ¿no? Siempre te dicen, no, que hay que encontrar la propia voz, que yo creo que también es importante lo de la propia voz, pero yo creo que es muy importante también el estilo que sea necesario para lo que uno quiere contar. Yo creo que si hay algún imperativo en la literatura, quizás solamente sea ese, ¿no? Imperativos de tema, imperativos incluso de qué no escribir, porque quienes dicen, no, el tema de violencia política ya ha pasado de moda, entonces no hay que escribir de eso, también están imponiendo una visión de la literatura, ¿no? Claro. Que a mí me parece completamente, digamos, un poco fuera de lugar, ¿no? Cualquier imposición sobre la literatura, yo creo que es cortar justamente lo que la literatura tiene de más válido y maravilloso, que es la libertad. ¿No? Yo creo que si a la literatura le cortamos eso, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿No? Así que cualquier cuestión de estilo, de influencia, tiene que ver con qué es lo que se necesita a nivel, digamos, de técnicas narrativas, ¿no? De materiales artísticos para contar lo que quiero contar. ¿Y tú crees que el escritor tiene que ser un escritor que se quede en el ámbito de sus novelas, de sus libros? ¿O crees en la figura del escritor que debe meterse, involucrarse en la realidad, por ejemplo, de su cultura, de su país, de su política, ¿no? ¿Cómo Otra crees vez que lo debe mismo. ser? El debe ¿Cómo ser. es? El debe ser, ¿Ah? ¿no? Otra vez, el ¿Cómo debe eres ser tú? ya no le... como soy yo es otra cosa. O sea, son cosas muy distintas, ¿no? Sí, Claro. y cómo, o sea, te lo pregunto porque, por ejemplo, acá nuestra figura más importante de la literatura, Vargas Llosa, Claro. es muy cuestionada por eso, ¿no? Y entonces a mí me resulta de una injusticia enorme porque finalmente el tipo escribe bien, es Y un sí, Nobel, ¿no es total, cierto? Y sí, eso sí, va sí. por veredas totalmente separadas Claro. al resto, O sea, ¿no? totalmente no, Sin porque embargo, no le finalmente resto la el persona es la misma, derecho ¿no? que tiene de opinar si Y le da sí, la gana. Totalmente. Me ¿no? parece Yo sí que en está muy eso- equivocado en las opiniones que da Claro, es últimamente, otra cosa, pero ¿no? es su otra derecho. cosa. Sí, ¿Qué piensas tú? yo creo que, a ver, cada cual, sea escritor o no, hace y vive como puede, ¿no? Más que como uno quiere, hace lo que puede realmente. Y a partir de eso, yo creo que otra vez vuelvo al ámbito de la libertad, que para mí es muy, muy importante realmente. Y como tú dices, tenemos el ejemplo muy fuerte, ¿no? Que creo que para todo escritor peruano es una influencia muy fuerte la imagen de Vargas Llosa, alguien en quien justamente está lo literario y está la vida pública también, Sí. ¿no? Yo creo que esa fusión de ambas cosas en él es como muy, muy icónica casi, ¿no? Ahora, a mí sí me interesa una participación también en la vida nacional. No vivo aquí en el Perú, pero sí visito el Perú muy, muy frecuentemente. No estoy desligada del Perú, a pesar de que no vivo en él, ¿no? A mí me parece que los autores contemporáneos como tú, como Faberón, por ejemplo, que es un escritor al que Claro. tengo muy cercano, Estamos siempre viendo qué pasa. están siempre viendo Sí. qué pasa, están muy pendientes y muy Sí. críticos de la realidad, Sí, ¿no? totalmente, sí. Ahora, yo creo que igual lo mismo, no es un deber ser. O sea, que yo sea así, que Gustavo Faberón sea así, no creo que sea una imposición de estilo de vida, ¿no? Otra vez vuelvo a decir. ¿No crees que es un llamado? Es No. una necesidad. ¿No crees que de Para repente mí lo puede los ser. países Para mí pueden lo haber puede ser, pasado, los sí. países en Latinoamérica o el Perú específicamente puede Sí. haber pasado por una no sé, por
por ciertas experiencias que lo lleven ahora a que sus literatos, sus escritores que tengan una necesidad, una avidez, no sé, un impulso que los lleve hacia eso. Si el impulso, una obligación, un deber, un llamado. Sí, como creador, a ti el impulso lo tienes, como a mí me pasó en el caso personal, para hacer la novela, o sea, tienes que hacerlo. No pasa porque imagino que los países cuando se desangran como el Perú y pasan este tipo de cosas, yo lo veo, por ejemplo, en el teatro. El otro día estuvo aquí Chela de Ferrari presentando una obra también sobre Sendero, ¿no? Y me decía, claro, ya pasó todo, sí, ya es otra época, ¿no? Es otra época. Totalmente, pero sí. Me decía exactamente lo mismo que me dices tú. Tenemos que ver hacia atrás y tenemos que entender qué pasó y tenemos que saber por qué ocurrió, porque si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y tenemos que saber cerrar las heridas. Entonces me presentó una obra que ha sido muy exitosa acá en Perú, que se llama La Cautiva. No sé si tuviste tiempo de verla, pero justamente recoge esas mismas sensaciones, ¿no? Entonces, nuevamente, es el arte o es el estilo del artista, en este caso teatro, que te lleva a la necesidad imperiosa de representar de alguna manera lo que pasó. Reescribirlo, reeditarlo, ponerle de repente de tu cosecha, qué sé yo, pero lo interpretas. Totalmente, es como... No sé, es como la resaca del temporal, no sé cómo llamarlo, pero de alguna manera viene de ahí. Yo creo que la necesidad está, ¿no? Pero otra vez yo sí tengo mucho cuidado, como te decía, con caer en el polo opuesto de los críticos a lo que llaman, de quienes dicen, la moda de la literatura y violencia política, ¿no? Yo no quiero caer en ese extremo. No es una moda, lo frivolizamos si lo llamamos moda. Es que hay gente que lo está haciendo, hay ciertos críticos que están yendo por ese lado y para mí es preocupante, pero no quiero caer en el extremo tampoco de decir, si no escribes de violencia política no es importante lo que dices. Tampoco caigamos en ese extremo, ¿no? Yo creo que hay que empezar un poco a asumir la diversidad literaria, ¿no? Asumir la diversidad de creación y no caer en esas miradas, digamos, que para mí son miradas un tanto autoritarias de decir, no, o sea, no escribamos de esto porque ya pasó de moda o está demasiado dicho, está demasiado trabajado. Yo creo que en literatura los temas jamás se agotan, ¿no? Yo creo que me acuerdo mucho una frase que decía de Amel El-Tit, los griegos ya lo dijeron todo, ¿no? Y sí y no. Y a pesar de que lo dijeron todos, seguimos escribiendo porque las sensibilidades varían con a través de la historia, ¿no? Y creo que hay mucho todavía que seguir diciendo. Y yo sí soy muy cuidadosa, ¿no?, de decir, tenemos como grupo, como generación, como escritores o como creadores, tenemos que decir algo. Lo del deber ser sí para mí es una categoría muy delicada. Yo creo que las imposiciones no nos llevan en una parte. Yo creo que hay que justamente abrir el diálogo, abrir la diversidad de propuestas, abrir la diversidad temática también, ¿no? Y Claudia, ¿podemos comprar tu novela acá en Perú? Sí. ¿Dónde está? Está en casi todas las librerías, en Crisol, está en Ibero, en Sur, El Virrey, y ahora con lo del premio, como se está distribuyendo también más a nivel internacional. ¿Verdad? No te pregunté el premio. ¿Qué te has ganado? Es una indiscreción preguntar. ¿Qué o cuánto? ¿Cuánto? ¿De cuánto el fue el cheque? ha sido Es monetario, es un premio monetario. Es un premio literario que para mí es bastante importante porque es un premio además relativamente nuevo. Es conformado justamente un jurado exclusivamente de escritores, además. Es a nivel de América. A nivel de todas las novelas escritas en español durante un año, el jurado se reúne y empiezan a buscar la novela que es, digamos, la mejor novela para ellos, ¿no? Y este año el premio es un premio además que se entrega en Puerto Rico. Qué bueno. Bueno, te felicito. Pues Claudia, qué bueno. Muchas gracias. Y gracias por haber venido al programa. Yo entonces los invito a... Siempre recomiendo libros como regalo de Navidad. El otro día estuvo aquí un autor de otro libro. Ahora está Claudia Salazar Jiménez. Pueden regalar este libro. Siempre es una buena idea regalar un libro en Navidad. Gracias, Claudia. Muchas gracias, lo voy a Mariela. leer con avidez. Perfecto, gracias. Y ya me comentarás. No, gracias, ya te contaré. Vamos a hacer una pausa y regresamos después ya con mis compañeros para hablar de lo que está pasando en la Vía Expresa de Javier Prado. Recuerdan que al inicio del programa les hablé que íbamos a tocar, les dije que íbamos a tocar ese tema, lo vamos a tocar de todas maneras y también vamos a hablar de salsa. Ya regresamos.